Imaginemos que las necesidades semanales mínimas de una persona en proteínas, hidratos de carbono y grasas son respectivamente 8, 12 y 9 unidades. Supongamos que debemos tener un preparado con esa composición mínima mezclando dos productos A y B, cuyos contenidos por kilogramo son los que se indican en la siguiente tabla. En la tabla observamos el producto A y B, que tiene un costo de 600 y 400 respectivamente. Vemos la cantidad de proteínas en kilos, la cantidad de hidratos y de grasas. Asimismo, en la última fila, las necesidades para cada uno de los componentes. El ejercicio nos pregunta cuántos kilogramos de cada producto deberían comprarse semanalmente para que el costo de preparar la dieta sea mínimo. Bueno, este es un ejercicio de minimización donde lo primero que debemos hacer es establecer las variables de decisión, donde x1 sería la cantidad en kilogramos del producto A, x2 la cantidad en kilogramos del producto B, y la función objetivo z es igual a 600x1 más 400x2. Las restricciones serían 2x1 más x2 mayor o igual a 8, 6x1 más x2 mayor o igual a 12, x1 más 3x2 mayor o igual a 9 y las restricciones de no negatividad. En la siguiente tabla podemos observar todas las condiciones que debemos tener en cuenta para desarrollar estos ejercicios. Este es un ejercicio de minimización. Como podemos observar, tenemos tres restricciones, todas ellas son de mayor o igual. Por lo tanto, como se muestra en la tabla, debemos agregarle una variable de holgura y una variable artificial. La variable artificial se va a sumar del lado izquierdo y la variable de holgura de igual manera se le va a restar a cada una de las restricciones. Además también podemos ver que a las variables artificiales se le va a sumar, se le va a colocar un coeficiente m positivo en la función objetivo. Convertimos las inecuaciones a ecuaciones. La función objetivo quedaría de la siguiente manera. Como vemos, se le agregan las variables de holgura con el coeficiente 0 y se agregan las variables artificiales con el coeficiente m positivo. Y a las restricciones se le suma a cada una variable artificial y se le resta una variable de holgura. Luego construimos la tabla. Esta tabla se construye de la siguiente manera. En la primera fila, en la parte superior, en la fila CJ, van todos los coeficientes de la función objetivo. En la segunda fila se colocan todas las variables x1, x2, s1, s2 hasta a3. Luego, en la primera columna podemos observar las variables básicas para cada una de las restricciones. Recordemos que son tres restricciones. Se coloca para la primera restricción la fila A1, luego la fila A2 y la fila A3. Y se colocan los coeficientes para cada una de las restricciones en las diferentes filas. Y en la última columna la solución. El proceso para construir la tabla y para hallar las filas CJ, ZJ y CJ menos ZJ es el siguiente. Se va a multiplicar el coeficiente M por el primer coeficiente de la columna X1, o sea el número 2. O sea, vamos a multiplicar M por 2, que son 2M, y luego se le suma a M por 6, y luego se le suma M por 1. Eso nos da un valor de 9M en la fila ZJ. Este procedimiento se repite para las diferentes columnas, para X2, para S1, para S2, para S3, hasta la solución. Así encontramos cada uno de los elementos en la fila ZJ. Luego, para encontrar la última fila CJ menos ZJ, se resta cada elemento
parte superior de la fila CJ menos la fila ZJ. Y encontramos que nos quedarían 600 menos 9M, 400 menos 5M, luego sigue M, 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 0, 0 y 0. Como podemos observar, encontramos valores negativos en la fila CJ menos ZJ. Por lo tanto, como es un ejercicio de minimización, este debe determinar cuando todos esos valores sean ceros o sean positivos. Entonces, debemos seleccionar la columna pivote. Como es un ejercicio de minimización, se va a seleccionar el mayor negativo. En este caso sería menos 9M. Ahí tenemos el elemento más negativo. Seleccionamos las columnas pivote. Luego seleccionamos la fila pivote y el elemento pivote. La fila pivote se encuentra dividiendo cada elemento de la solución entre el elemento de la columna X1 y encontramos el menor valor positivo, que en este caso es 2. Aquí encontramos la fila pivote, que es la fila A2, y el elemento pivote es la intersección de la fila pivote con la columna pivote, que sería el número 6. La variable de entrada sería X1 y la variable de salida A2. Se encuentra la nueva fila pivote. Esta se encuentra dividiendo cada elemento de esa fila pivote entre el elemento pivote, que es el número 6. Aquí vemos la nueva fila pivote y como podemos observar, ya la variable X1 ingresa a reemplazar a 1, lo mismo con su coeficiente. Anteriormente teníamos M, ahora tenemos 600. Ya tenemos la nueva fila pivote. Bueno, luego el procedimiento que viene a continuación es buscar hacer ceros los demás elementos de la columna pivote. En este caso tomamos la fila A1, donde a través del método de eliminación de Gauss-Jordan vamos a encontrar una nueva fila A1. Aquí lo que en este caso se va a multiplicar por menos 2 la fila pivote y se le va a sumar a la fila A1. Luego de multiplicar cada elemento de la fila pivote por menos 2, se lo sumamos a la fila 1 y encontramos una nueva fila A1. Luego tomamos la fila A3, en este caso lo multiplicamos por menos 1, porque lo que buscamos es hacer 0 los elementos de la columna pivote de las demás filas. Multiplicamos por menos 1 cada elemento de la fila pivote, se lo sumamos a la fila A3 y encontramos una nueva fila A3. Luego miramos en la tabla, se construye la tabla de la misma manera como explicamos anteriormente. Se llena con los nuevos coeficientes, con los nuevos elementos de cada fila, lo que acabamos de encontrar. Se calcula la fila ZJ de la misma manera, multiplicando los coeficientes M por cada elemento de las coeficientes de la fila, luego 600 por cada uno de los coeficientes y luego M. Obtenemos todos los elementos de la fila ZJ. Posteriormente se resta en la última fila CJ menos ZJ y obtenemos los resultados que se encuentran en la última fila. Como podemos observar, tenemos valores negativos, por lo tanto el ejercicio no ha terminado. Entonces, aquí de una vez identificamos cuál es el elemento más negativo, que en este caso sería menos 7 medios de M más 300, y lo seleccionamos de una vez como nuestra columna pivote. Repetimos el procedimiento, encontramos la fila pivote, dividiendo cada uno de los elementos de la solución entre los elementos de la columna pivote y encontramos el menor positivo, que en este caso es 2.47, y encontramos la fila pivote, que es A3, y el elemento pivote sería 17 sextos.
La variable que entraría sería x2 y la variable de salida a3. Dividimos cada elemento de la fila pivote entre el elemento pivote y encontramos la nueva fila pivote. Ya que observamos que la variable x2 entra a reemplazar la variable a3 con su respectivo coeficiente, que es 400. Nuevamente procedemos a hacer la eliminación por el método de Gauss-Jordan. Tomamos la fila A1, en este caso multiplicamos la fila pivote por menos 2/3 con el fin de que el elemento en la columna pivote de la fila 1 lo busquemos hacer 0. Entonces multiplicamos cada elemento de la fila pivote por menos 2/3 y se lo sumamos a la fila 1. Así encontramos la nueva fila A1. Luego tomamos la fila X1, este lo multiplicamos por menos 1/6 cada uno de sus elementos y se lo sumamos a la fila X1. De esta manera encontramos una nueva fila X1. Construimos la tabla nuevamente con los valores que hemos encontrado. Realizamos el mismo procedimiento para calcular la fila ZJ y la fila CJ menos ZJ. Como podemos observar, siguen encontrándose valores negativos en la última fila. Por lo tanto, debemos continuar con el método de iteración para encontrar la solución óptima. Seleccionamos nuevamente la columna pivote y la fila pivote. El elemento más negativo es menos 5 sobre 17m más 82. Esa sería nuestra columna pivote y nuestra fila pivote se selecciona dividiendo cada elemento de la solución entre cada elemento de la columna pivote. En este caso, el número 8 es el del menor positivo y la fila pivote sería A1. Y nuestro elemento pivote será 5 sobre 17. La variable que entraría sería S2 y la variable de salida A1. Encontramos la nueva fila pivote dividiendo cada elemento de la fila pivote entre el elemento pivote. Procedemos a hacer la eliminación. Igual que en el procedimiento anterior, multiplicamos la columna pivote por 3 sobre 17 y se lo sumamos a la fila X1. De esta manera encontramos un nuevo valor para la fila X1. Ahora tomamos la fila X2, la comparamos con la fila pivote. En este caso multiplicamos por menos 1 sobre 17 y le sumamos a la nueva fila, a la fila X2 para encontrar la nueva fila X2. Luego construimos nuevamente la tabla. Aquí observamos que todos los elementos de la fila CJ menos ZJ son 0 y todos son positivos. Esta sería la solución óptima. Habremos llegado al final del ejercicio. Este ejercicio se torna un poco largo porque hay 3 restricciones y todas son de mayor o igual. Si podemos observar en la parte izquierda de la columna, en las variables básicas, hasta que no se eliminen las m de los coeficientes, no se va a encontrar la solución óptima. Aquí podemos ver que nuestro valor para x1 sería 3, la solución, para x2 sería 2 y la función objetivo en ZJ sería 2600. Esto lo verificamos sustituyendo en la función objetivo. Recordemos, la función objetivo era 600x1 más 400x2. Reemplazamos los valores de x1 y x2 en la función objetivo y verificamos que nos dé el valor, la igualdad 2600. Observamos que nos da 2600 la función objetivo. Por lo tanto, el costo mínimo es de 2600 y la cantidad de kilogramos del producto A es de 3 y la cantidad de kilogramos del producto B es de 2. Así hemos llegado al final de este ejercicio. Muchas gracias.